Ya, ahora sí. Ya, entonces vamos a empezar la ayudantía 4. Entonces la pregunta 1 nos dan lo siguiente. Nos dicen que tenemos, bueno, esta es la 1. Tenemos una función de producción Q que va a depender solo del factor productivo L, y que es igual a menos L al cubo más 40 L al cuadrado, ¿sí? Más 150L. Ya, perfecto. Entonces la A nos dicen que encontremos el producto marginal del trabajo del factor productivo L. En verdad, llamémoslo producto marginal de L. Ya, entonces, nosotros sabemos que el producto marginal es la derivada, ¿cierto? La derivada de la función de producción con respecto al factor productivo. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Entonces esto es derivar simplemente la expresión que está arriba con respecto a L. Y eso nos quedaría menos 3 veces L al cuadrado más 80 por L y más 150. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la función, la función del producto marginal. ¿Y qué es el producto marginal? El producto marginal es la cantidad adicional de producto que nosotros obtendríamos al contratar una cantidad marginal de este factor productivo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo fue eso, Cristian? Ya, el producto marginal es la cantidad adicional de producto Q, en este caso, que nosotros obtendríamos, ¿ya?, al aumentar en una unidad el factor productivo L, en este caso. ¿Ya? Es el producto marginal. Entonces, por ejemplo, si este valor de acá, si nosotros reemplazáramos y fuera, por ejemplo, sí, eso estaría diciendo que si yo aumento, por ejemplo, si L es el número de trabajadores, si yo aumento el número de trabajadores en 1 adicional, entonces la producción total aumentaría en 5 unidades adicionales. Eso es la definición del producto marginal, ¿ya? La cantidad adicional de producto Q que nosotros obtendríamos al aumentar, ¿ya?, en una unidad adicional el factor productivo que nosotros estamos, en este caso, derivando. Es el producto marginal. Ahora la B nos dice, encuentre el producto medio de L. El producto medio corresponde a derivar, o mejor dicho, no es derivar, es la división. Cristian, ¿Sí? disculpa una pregunta. ¿Lo que vimos en la letra A se puede calcular solamente para el L o se podría calcular para el K también, para factores productivos de otra índole, no solo trabajo? Se puede calcular para todos los factores productivos que tú tengas, pero en este caso, esta función de producción depende de un solo factor productivo. Por lo tanto, el Que sería producto solo, marginal, claro, solo el L. solo el L, sí. Pero si tú tienes una función de producción que depende de más factores productivos, x1, x2, x3, entonces tú puedes encontrar el producto marginal de x1, el de x2 y el de x3. Son todos por separados, y lo que te está diciendo es la cantidad adicional, ¿cierto?, de la producción que tú obtienes al contratar un factor productivo adicional de ese, pero ojo, con ceteris paribus, manteniendo todos los demás factores productivos fijos. ¿Sí? Claro, y sería ir derivando en base a lo que esté analizando. Claro, eso es. Súper, gracias. Y entonces ahora vamos al producto medio. Esto es tomar la función de producción que nosotros tenemos y dividirla por el número total de los factores productivos que nosotros tenemos actualmente, ¿ya? Entonces esto sería dividir toda esa expresión que está arriba, Q igual a todo eso, en L. Y eso nos queda menos L al cuadrado más 40L y más 150. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, ¿y qué implica esto? El producto medio corresponde a la cantidad promedio que hace cada uno de mis factores productivos que yo tengo actualmente. ¿Se nota el análisis que es distinto con respecto al producto marginal? Porque el producto marginal le dice, ya, ¿cuánto aumentaría mi producción si yo contrato a un factor productivo adicional? El producto medio es, de toda la producción que yo hice, ya que yo hice, con los factores productivos que yo tengo actualmente, ¿cierto? ¿Cuánto me rinde en promedio, o cuánta producción me da en promedio cada uno de mis factores productivos? ¿Ya? Si yo, por ejemplo,
hice 100 unidades, ¿ya? Y tengo 20 trabajadores, entonces el producto medio sería en ese caso 5. Cada trabajador me produce en promedio 5 unidades. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Aquí al ser L es de la media de los trabajadores que ya produjeron lo que estoy midiendo. Exacto, sí. Y en el caso de arriba, el producto marginal es cuánto aumentaría mi producción si yo contrato a un factor productivo adicional, a un trabajador adicional, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Chicos, por si acaso, empezamos 11:45 y yo no voy a dejar admitir a nadie más después de los 15 minutos. Porque es un tema de que después se vuelve molesto a tener que admitir y suena todo el rato. Dice, por ejemplo, ya tal persona accedió al trabajo. Entonces, Es que Cristian, igual, ahí, es que ahí. igual el profe dijo que empezaba a las 12:15 igual. Entonces ahí hubo a lo mejor una confusión. Y hay otro link que era como para ver algunos temas del certamen o unos puntos. De hecho, yo estaba peleando en otro link, esperando ¿Ya? entrar a la ayudantía, porque hay una fila y en realidad después me enteré que ese era el link para hablar con el profe. Entonces hay varios que están en esa situación por si acaso. Sí, están con Ya. el profe todavía viendo Así un es. tema de recorrección y después se van a ir sumando a la clase de Sí, ayudantía. por si Ya. acaso, para que No lo no te tenía ni fuese a idea. entrar. Ya, ok, ok. Lo voy a dejar entrar. Ya, no, en verdad no tenía ni idea. Pero sí. Igual, en todo caso, el link de la ayudantía está en la parte de ayudantía, para que no se confundan. Pero igual, gracias por decirme. Y Alexi, no hay problema. No hay drama. Ya, ok, sigamos nomás. Pero si me detengo es porque hay un sonidito raro que dice que alguien entró. Así que eso, Pero no puedes te digo. dejarlo sin tener que emitirlo. Dejar liberada la entrada. Yo creo que la próxima voy a hacer eso. Ya. Entonces, el C, ya tenemos entonces el producto marginal y el producto medio, ¿cierto? Ahora nos dicen que encontremos el óptimo técnico de L, es decir, la cantidad óptima de este factor productivo. Y grafique e interprete. Ya. Entonces, para ello, yo lo que tengo que entender es que el producto medio, el trabajo, como yo les dije, es igual a la función de producción total o la producción total dividido en el número de factores productivos que yo tengo actualmente. Entonces, L por el producto medio es igual a la función de producción. Y si yo derivo esto con respecto al factor productivo L, esto me quedaría producto medio de L más L por producto medio prima de L, que sería entonces la derivada del producto medio con respecto a L, ¿ya? Y eso es igual a la derivada de la función de producción con respecto a L, que es el producto marginal de L. ¿Ya? ¿Se entiende? Esta es la relación entre el producto medio y el producto marginal. ¿Ya? Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Si yo hago un gráfico acá, vamos a hacerlo ordenado para que ustedes se queden con la pauta después. Ya. Yo acá anoto, este es el producto, perdón, el factor productivo, ¿cierto? Nosotros deberíamos esperar algo así. Tenemos acá, por un lado, el producto marginal, ¿ya? Si se dan cuenta, tiene sentido porque en este caso es una cuadrática. Y por otro lado, vamos a tener el producto medio, que debería ser más o menos como de este estilo. Algo así. Este es el producto medio del factor productivo. Entonces, el óptimo técnico se encuentra en este punto. ¿Ya? Aquí vamos a tener el óptimo técnico. ¿Qué implica eso? Si nosotros estamos en esta parte que está acá, esta sección que está aquí, ¿sí? Podemos ver que el producto medio, perdón, el producto marginal es mayor que el producto medio, ¿cierto? ¿Qué implica eso? Implica que si yo contrato a un factor productivo, ya supongamos el L es trabajador, ya para que lo hagamos más fácil. Si yo contrato a un trabajador adicional, la cantidad de producto o de producción adicional que yo tendría, ¿cierto? Al contratarlo, es mayor que la producción promedio que yo tengo actualmente. ¿Se entiende eso? O sea, estamos diciendo que claramente nos conviene contratar ese
ese factor productivo adicional. Por ejemplo, si un trabajador adicional que yo contrate me va a producir 5 unidades adicionales, ¿sí? Y yo en promedio tengo que cada trabajador actualmente contratado me produce 3 unidades, entonces claramente este trabajador adicional es más productivo que el que yo tengo actualmente, y por lo tanto me conviene contratarlo. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, Ya, pues entonces voy a ir contratando, ¿ya? Hasta cierto punto. Y por otro lado, tenemos esta zona que está acá, donde el producto marginal es menor que el producto medio. ¿Qué implica eso? Que si yo contrato a un trabajador adicional, por ejemplo, entonces la cantidad de producto adicional que este trabajador me traería es menor a la producción que cada uno de mis trabajadores actualmente contratados me produce en promedio. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, no sé, digamos que contratar a un trabajador adicional me trae 7 unidades adicionales de producto, pero yo sé que en promedio cada uno de mis trabajadores actualmente contratados me produce 10 unidades de producto, entonces claramente no conviene contratar a este trabajador adicional, porque es menos productivo. ¿Sí? eso independiente que igual sea un aporte en la producción en general, aunque sea menos Claro. productivo que lo que llevo. Ya, mira, es que es un aporte, sí, pero tú tienes que considerar que no solo estás produciendo, no solo vas a ganar, también vas a perder como empresario, digamos, porque tienes que pagarle un salario, ¿ya? Y Claro, y si, me va a bajar la producción promedio, también me va a bajar si lo considero contratar. entonces lo que estás diciendo es que la producción adicional, ¿cierto? Trae consigo, obviamente, un ingreso adicional, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ese ingreso adicional no alcanza a compensar lo que yo tengo como salario. El salario es básicamente el costo marginal que yo tendría por cada contratación de mi factor productivo. Entonces, si estás diciendo que ya, mira, si vas a ganar, por ejemplo, con este trabajador adicional, vas a ganar 20 unidades monetarias, pero tú sabes que tu costo marginal, que es el salario, ya es de 30 unidades monetarias, entonces no te conviene, pues. Sales perdiendo. Ya. Entonces, eso es importante. Si bien te va a Ese, producir... disculpa, Cristian, ese es como el caso cuando ya como que uno mete muchos trabajadores y se empiezan a estorbar unos con otros y como que empieza a disminuir la producción. Claro, claro, sí. Sí, lo que estamos diciendo ahí es que va a llegar un punto donde en tu empresa se empieza a estancar la producción. O sea, ya no empiezas a ser tan productivo. Cuando tienes muchos trabajadores, empieza a haber más ineficiencia, podríamos decir. Claramente este es un caso como bien, o sea, como bien, ¿cómo decirlo?, de juguete el modelo, porque hay que considerar otros factores que ustedes ven en administración de empresas, recursos humanos, en otras cosas, ¿cierto? Pero es importante saber que va a llegar una cantidad, ¿cierto?, donde yo ya no me conviene seguir contratando. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto exacto en donde, o el tope, en donde yo voy a decir, mira, ¿sabéis qué? En este punto yo voy a estar con mi óptimo, porque Profe, Cristian no soy profe aún. claro, esto igual es, bueno, no creo que se vea en este ramo, pero yo lo veo acá en mi rubro, en el sector minero, que ellos para aumentar la productividad externalizan como contratistas. Toda Ujú, la pega la hacen los contratistas. Los ujú. que somos de planta, contratados por la compañía, son súper pocos. Entonces ahí aumenta la productividad porque se mide el número de trabajadores dividido por el tonelaje. Claro, eso sería el producto medio, en verdad. Claro, no, pues ahí uno ve cuánto produce cada trabajador, pero Claro, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo externalizan. Por ejemplo, ya siempre se da ejemplo Escondida, pero ellos tienen ¿cuánto? 12.000, 13.000 trabajadores, pero tienen 10.000 contratistas, pero claro. solamente se suman 3.000. Por eso que la productividad aumenta el producto medio, pero los que hacen la pega son los 10.000. Claro, igual hay que tener un factor ahí importante, que es obviamente si nosotros utilizamos esa ¿Y eso en consideración, qué asignatura se ve? mira, es que pasa que ese modelo igual se puede explicar acá, solo que tienes que separar la cuestión. O sea, tendrías como
un tipo de trabajadores y otro tipo de trabajadores a los que les pagas menos, entre comillas. Porque yo me imagino que a los contratistas, la empresa Sí, pues le contratista le va a pagan pagar mucho menos. menos. Entonces, quizás ahí sale más rentable desde ese punto de vista. Eso se vería como en macroeconomía, una cosa así. Finanzas, macro. La externalización. ¿Sí? O sea, es que puede ser incluido en... Puedes Finanzas. modelarlo. No, no, se puede modelar, se puede modelar. O sea, quizás en gestión de investigación de operaciones puede haber un problema asociado a eso, como ya. Por ejemplo, Ah, gestión de operaciones. nosotros estamos Claro, viendo ahí en gestión maximización de de, operaciones, una de gestión. beneficio, ¿cachai? Pero tenemos como solo una restricción, que en este Sí, pues caso no, y en sería... gestión. Claro, ahí uno está gestionando, sí. Ahí se ve gestión de operaciones, sí, es verdad. Ya, Ya, ok, gracias. ok. Ya, entonces, como iba diciendo, tenemos este punto, el L asterisco, en donde yo voy a decir, mira, ¿sabéis qué? Aquí la cantidad de producto adicional que me va a que me va a traer un factor productivo adicional es exactamente igual a la cantidad promedio de producto que me produce cada uno de mis factores productivos, ¿ya? Entonces ahí estaría, por ejemplo, no sé, pues, si yo contrato a un trabajador adicional, este me va a traer 4 unidades, ¿cierto? De producto adicional, y en promedio los trabajadores que yo tengo actualmente me producen 4 unidades. Por lo tanto, en ese punto ya estoy llegando al óptimo, porque ya no puedo mejorar más la situación. ¿Se entiende? Ya aquí voy a ser indiferente entre contratar y no contratar. Por lo tanto, ese punto que está ahí es el óptimo técnico. ¿Y cómo se obtiene ese óptimo técnico? Nosotros buscamos entonces que el producto, espérame, el óptimo técnico, nosotros buscamos que el producto medio del factor productivo L sea igual al producto marginal del factor productivo L. ¿Ya? Este es el óptimo técnico. ¿Cómo obtengo eso? La única manera que esto se cumpla es que o L sea cero, cosa que no nos interesa porque es un caso, digamos, trivial, en donde estaríamos acá, o el otro caso es que el producto medio del trabajo, o en este caso el factor productivo L, sea igual a cero. Y esto sí nos interesa. Porque si se dan cuenta, si nosotros consideramos esto, ahí estaría cumpliéndose que el producto medio va a ser igual al producto marginal. ¿De acuerdo? Cristian, sorry que se me cayó un poco la señal. El óptimo técnico es el punto amarillo, ¿cierto? Sí, La el óptimo intersección. claro, exactamente. Cuando el producto marginal es igual al producto medio. ¿Ya? Y eso se cumple cuando la derivada del producto medio con respecto al factor productivo L es igual a cero. Entonces, tenemos el producto medio, dado el inciso B, que es menos L cuadrado más 40L más 150. Entonces vamos a encontrar la derivada de ese producto medio. ¿Ya? Que sería entonces menos 2L más 40 y eso, más 40. ¿De acuerdo? Entonces nosotros sabemos que esta derivada va a ser cero siempre y cuando el factor que nosotros estamos analizando es óptimo. Por lo tanto, esto sería que 2L asterisco, me salió horrible asterisco, es igual a 40. Entonces, el L asterisco es igual a 20. Esta es la cantidad que optimiza, digamos, esta situación. Este es el óptimo técnico. ¿Ok? Igual en todo caso, ustedes pueden comprobar eso. Perdón, consulta. Entonces, el óptimo técnico es es el óptimo del producto medio, porque la No. derivada, cuando maximiza la derivada, Yo estoy en este caso maximizando el producto medio. Porque. No sé si dijiste producto marginal o producto medio, perdón. Pero sí, es producto producto, medio. claro, cuando maximizo el producto medio, Claro, ese sería el óptimo técnico. exactamente. Aquí el producto medio prima es igual a cero, en ese punto. Sí, exactamente. Ese es el óptimo técnico, claramente sin considerar el pago de los factores productivos. Aún no llegamos a eso. Pero desde el punto de vista de producción, este sería el óptimo técnico. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿No? Igual, vamos a hacer como análisis
adicional a esto para que me crean que el gráfico es así. ¿Están viendo el...? Me imagino que están viendo ahora lo que estoy buscando, ¿cierto? Sí, el navegador. Ya, bacán. Entonces voy a mostrarles acá, en el Wolfram, ya. El producto marginal era menos 3L cuadrado más 80L más 150. Entonces vamos a escribir aquí menos 3X al cuadrado más 80X más 150. En este caso, ese sería el producto marginal. El X es igual a el L, así que eso. Y por otro lado tenemos menos X al cuadrado más 40X más 150. Ese es el producto medio. A ver. Esas son las... Sí. Sí, esas son. Ya. Entonces aquí, bueno, no sé si lo alcanzan a ver bien. Ya. La curva en azul corresponde al producto marginal. ¿Ya? Y la curva en rojo corresponde al producto medio. ¿Ya? Este punto que está acá, la intersección, que es el caso trivial cuando L es igual a 0, es 150. ¿Ya? Si X fuera, fuera 0, ¿verdad? En este punto, ambos son iguales. ¿Ya? Y el otro punto donde son iguales es cuando el producto medio, que es la curva roja, está en su máximo. ¿Ya? Quiere decir que la derivada del producto medio con respecto al factor X, ¿ya?, es igual a 0. ¿Se entiende? Y ese sería el óptimo técnico. ¿Alguna duda? ¿Por qué la curva del L no parte de cero? Porque se supone que si tengo cero trabajo, debería tener cero producción, ¿o no? No necesariamente, porque tú estás viendo en este caso, no estás viendo la producción en sí, estás viendo el crecimiento de la producción, por ejemplo, el producto marginal. ¿Ya? Ah, ok. Es por eso, nada más que por eso. Ya. A ver. Ya. Vamos entonces al caso 2. Bueno, aquí está como propuesto obtener la elasticidad producto, ¿ya? La elasticidad producto es la variación de la producción ante la variación de la cantidad. Bueno, y ambos en variaciones porcentuales. ¿Sí? Es decir, el delta Q en delta L por L partido en Q. Ahí para que ustedes lo obtengan. Y eso reemplazarlo en 100. Y después también interpretar, ya lo dije en todo caso, pero ahí para que ustedes lo obtengan y lo interpreten. Cualquier duda me la hacen llegar por correo. Ya, vamos al caso 2 entonces. Dice, sea la siguiente función de producción, Q, una función de producción que depende del factor productivo x1 y el factor productivo x2. Y aquí está la función. x1 elevado a un cuarto por x2 elevado a 3 cuartos. El inciso A nos dice, encuentre la tasa de sustitución técnica e interprétela. B, encuentre si existe el rendimiento de escala de la función de producción e interprete. Y la C, obtenga e interprete la elasticidad de sustitución. Y ahí nos están dando la solución para ello. ¿Ya? Entonces, vamos allá. Vamos a compartir acá. Esperar un poco. Que debería estar repitiéndose. Ya, perfecto. Este era el caso 1, ¿cierto? Vamos a la parte 2, donde tenemos una función de producción, x1, x2, que es igual a x1 elevado a un cuarto por x2 No se ve. elevado. Perdón, ¿qué cosa? Tiene No se ve, zoom. está ahí como más arriba. Le hizo zoom al. Ahí sí. Ahí sí. Ah, ya, sorry. X2 elevado a 3 cuartos. Ya. Entonces, el inciso A nos dice que encontremos la tasa de sustitución técnica x1 y x2. Esta tasa de sustitución técnica no es nada más que la derivada de x2 con respecto a x1. Es decir, es un costo marginal. ¿Ya? Para la contratación de una unidad marginal del factor productivo x1, ¿cierto? ¿Cuántas unidades del factor productivo x2 yo tengo que dejar de contratar, ¿sí?, manteniendo así la producción? Es decir, si yo dibujo una isocuanta, en este caso la isocuanta Q igual a x1 elevado a un cuarto por x2 elevado a 3 cuartos,
y yo estoy, por ejemplo, en este punto, ¿sí? Si yo quiero contratar a una cantidad adicional del factor productivo X1, voy a tener que dejar de contratar tantas unidades del factor productivo X2, ¿cierto? Para mantener el nivel de producción. Por eso es una isocuanta. Entonces, ahí está, digamos, esta derivada, que sería la tasa de sustitución técnica. Como similar a lo que pasaba con la FPP, Cristian, ¿o no? Exactamente igual o similar a lo que pasaba con teoría del consumidor, la TMS, la tasa marginal de sustitución. En ese caso también era un costo de oportunidad, pero era dejar de consumir, dado que yo voy a consumir más de otro bien. ¿Sí? Ya. Sí, gracias. Ok. Entonces, por teorema de la función implícita, esta derivada corresponde a df en dx1 dividido en df en dx2, que es lo mismo que el producto marginal del bien 1 dividido en el producto marginal del bien 2. ¿Ya? Entonces, calculemos el producto marginal. El producto marginal del bien 1 es la derivada de la función de producción con respecto a x1. ¿Ya? La cantidad de producto adicional que obtendría si contrato a una unidad adicional de x1. Entonces esto sería igual a 1/4 por x1 elevado a 1/4 menos 1, es decir, menos 3/4, multiplicado por x2 elevado a 3/4. Y el producto marginal del factor productivo 2 sería la derivada de la función de producción con respecto a x2, y eso es igual a 3/4 multiplicado por x1 elevado a 1/4 y por x2 elevado a 3/4 menos 1, o sea, menos 1/4. ¿Ya? De esta manera, la tasa de sustitución técnica corresponde a producto marginal de 1, 1/4, multiplicado por x1 a la menos 3/4, por x2 elevado a 3/4, ¿okay? Dividido en 3/4, multiplicado por x1 elevado a 1/4, por x2 elevado a menos 1/4. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí. Ya, perfecto. Y esto es igual a 1/3 multiplicado por x2 partido en x1. ¿Ya? Por ejemplo, el x2 es x2 elevado a 3/4 menos 1/4. O sea, 3/4 más 1/4, 4/4, que es 1. x2 arriba y el x1 lo mismo, pero en la parte de abajo. Entonces, esta es la tasa de sustitución técnica. Si se dan cuenta, la tasa de sustitución técnica depende del punto en donde nosotros estemos, del punto x1, x2. ¿Ya? Entonces, la interpretación es la que ya dijimos. La tasa de sustitución técnica es el costo de oportunidad, cuántas unidades, en este caso, del bien x2, yo tengo que dejar de contratar para contratar una unidad adicional del factor productivo x1, manteniendo así la producción que yo tenía originalmente. Porque nos estamos moviendo dentro de la isocuanta. Esa es la tasa de sustitución técnica. Ya, sigamos. El inciso B nos dice, encuentre si existe el rendimiento de escala de la función de producción. Ya, entonces, el rendimiento de escala básicamente se asocia a lo que era la función homogénea. No sé si se acuerdan de eso. Pero básicamente si yo tengo una función a la cual le amplifico los factores productivos, esta me va a dar un lambda elevado a k por la función original. Entonces, en este caso, decimos que es homogénea de grado k. Si es que se cumple esta relación claramente. Puede no llegar a cumplirse. Entonces, nosotros sabemos que si la función de producción amplificada, ¿cierto?, con los factores productivos, es igual a lambda veces la función de producción original, estamos diciendo que nosotros poseemos rendimientos constantes de escala. Es decir, por ejemplo, si yo triplico mis factores productivos, entonces la producción también se va a triplicar, como 1:1. ¿Ya? Si yo tengo que, al triplicar mis factores productivos, no se triplican, sino, por ejemplo, se cuadruplican,
entonces tendría rendimientos crecientes de escala. Y si yo, al triplicar, ¿cierto? Los factores productivos, yo no tengo el triple, sino que obtengo solo el doble, por ejemplo, entonces tendría rendimientos decrecientes de escala. Que este es el caso claramente más real. Se me desconectó. ¿Qué pasó? A ver, espérame. No, no se desconectó. ¿Lo ven bien? Yo no lo veo. Sí, sí se ve. Sí, se ve Pero bien. no se ve que estoy escribiendo ninguna cosa. Ya, a ver, espérame. ¿Están viendo? Estoy Sí, escribiendo. sí. ¿Sí? Ah, no, ahora no Se se ve la ve. No, pantalla, ahora pero no no. el cursor. No se ve. Ya. No sé qué me pasó. No, no se preocupe, vamos a compartir de nuevo. Ya, pero por mientras, eso es la definición de rendimiento de escala. Está asociado a la función homogénea de grado 1. Ese rendimiento constante de escala. Si es mayor que lambda a veces la función original, entonces tenemos rendimientos crecientes de escala, y si es menor, rendimientos decrecientes de escala. ¿Y no quiere conectar? No sé qué. Ay, ay. Si no, voy a tener que conectar la Wacom. Qué raro. A ver. Ahí debe estar. Ya, si no. Ah, bueno, ahí está. No sé qué pasó. Ya, entonces, tenemos que encontrar esto, ¿cierto? Y tenemos la función de producción. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer. Ah, bueno, y una cosa más que quería pasarles. Vamos a ver si es que me sale bien esto. Nosotros vamos a considerar en este caso que estamos amplificando por un factor lambda, ¿cierto? Lambda obviamente positivo. Los factores productivos x1 y x2. Entonces, si inicialmente yo estoy con una isocuanta que está acá, por ejemplo, Q, y estoy, no sé, en este punto, x1 y x2, ¿sí? Entonces, una función de rendimientos constantes de escala, lo que haría, por ejemplo, es tendríamos 2Q, ¿sí? Haría que si yo duplico, por ejemplo, mis factores productivos, entonces yo obtengo mi doble de producción. Ya, esto es constantes, o rent constante. Por otro lado, para tener rendimientos crecientes de escala, yo aquí obtendría 2Q, una cantidad menor, claramente. Por ejemplo, no sé, por acá. Aquí obtendría la misma cantidad, la misma producción, el doble, con una menor cantidad. Este es rendimientos crecientes de escala. Y por otro lado, si yo necesito más para producir el doble, en este caso, por ejemplo, acá, yo necesito más que el doble para producir el doble de producción, entonces nosotros tendríamos rendimientos decrecientes. ¿Ya? Ese era lo último que quería pasar. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es amplificar nuestros factores productivos. Vamos a decir que f de lambda x1 de lambda x2 es igual a lambda x1 elevado a un cuarto por lambda x2 elevado a 3 cuartos. ¿Cierto? Entonces, voy a dejarlo ahí. Esto es igual a lambda elevado a un cuarto
por x1 elevado a un cuarto, por lambda elevado a 3 cuartos, por x2 elevado a 3 cuartos. Y esto es igual a lambda elevado a un cuarto más 3 cuartos, que es lambda, por x1 elevado a un cuarto, por x2 elevado a 3 cuartos. Si se dan cuenta, esto es lo mismo que lambda por f de x1 y de x2. Entonces, esta función de producción, ¿tiene rendimientos de escala, sí o no? Constantes. Constante. Ya, sí tiene rendimientos y exactamente son constantes, porque si yo amplifico en lambda mis factores productivos, todos mis factores productivos, ojo con eso, entonces la producción aumenta en lambda. Entonces tenemos rendimientos constantes de escala. Ya, la B nos dice, encuentre si existe el rendimiento de... Bueno, no lo decía ahora mismo. La C dice, obtenga, interprete la elasticidad de sustitución. Ya. Entonces, la elasticidad de sustitución, vamos a llamarla sigma. ¿Qué pasar? Se ve... Sí, voy. Ahí está. Es cómo varía la proporción entre los factores productivos ante una variación porcentual de la tasa de sustitución técnica, en este caso x1, x2. ¿Ya? Por notación, siempre hacemos como esta tasa de sustitución técnica, o sea, menos de x2 de x1. Pero también se puede hacer el otro caso. También se podría hacer, esto es lo mismo por si acaso, que la variación porcentual de x1 en x2 ante la variación porcentual de la tasa de sustitución técnica x2 en x1. Y esta acá es menos de x1 en x2, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, yo me voy a quedar con esta de acá, y eso es igual a la derivada de x2 en x1 con respecto a la tasa de sustitución técnica multiplicado por la tasa de sustitución técnica dividido en la razón de producción, o de factores productivos. ¿Ya? Entonces, tenemos que calcular esto. Y para eso, nosotros tomamos nuestra tasa de sustitución, ¿ya? Y despejamos x2 dividido en x1. En este caso, tendríamos que, anotarlo acá, si la tasa de sustitución técnica es igual a 1/3 de x2, x1, entonces, x2 partido en x1 es igual a 3 veces la tasa de sustitución técnica. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Cómo están ahí? ¿O no entendieron algo? La verdad, por ir anotando, me perdí un poco el hilo. ¿Quieres que repita todo el inciso C? Si es posible. Ya, mira. Sí, obviamente que sí. Ya, el sigma es la elasticidad de sustitución. Y me dice, ¿cómo varía porcentualmente la relación entre los factores productivos? ¿Ya? Al variar porcentualmente la tasa de sustitución técnica. ¿Ya? Eso es. Básicamente yo, al moverme dentro de la misma isocuanta, claramente voy a mover mi tasa de sustitución técnica. Entonces está diciendo, si yo me muevo y muevo la tasa de sustitución técnica manteniendo la misma producción, ¿cómo va a variar mi proporción de factores productivos? Porcentualmente. Ambos porcentualmente. Entonces, en primer lugar, si yo sé que la tasa de sustitución técnica es igual a 1/3 por x2 partido en x1, que es lo que obtuvimos en el inciso A, ¿ya? Entonces, ahora, nosotros queremos encontrar esto de acá. La derivada de la relación entre factores productivos al variar, ¿cierto?, la tasa de sustitución técnica. Aquí en este caso es en términos marginales. Si yo aumento en una unidad adicional la tasa de sustitución técnica, ¿cómo varía adicionalmente la relación entre los factores productivos? Esta de acá es en términos porcentuales, para que lo tengan en consideración. Ya, entonces eso de ahí, de x2, x1, con respecto a la tasa de sustitución técnica, nos quedaría 3. ¿Sí? Por esto acá. ¿Sí? Derivando con respecto a la tasa de sustitución técnica. ¿Ya? Entonces, el sigma tiene que ser esa derivada, que es 3, multiplicado por... Aquí ustedes pueden reemplazar TST en función de x2x1 o x2x1 en función de TST. Yo lo voy a dejar así. x2 en x1 corresponde a 3 TST. Y esto sería igual a 1. También pudieron haberlo hecho de la otra forma, es decir, 3 por la tasa de sustitución técnica, que es 1/3
de x2 en x1 dividido en x2 en x1. Es exactamente lo mismo. 1. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, se entiende. Ya, gracias. Gracias. Ya, entonces, ¿qué implica esto? Imagínense que yo tengo la isocuanta Q, ¿cierto? Yo estoy en un determinado punto acá, por ejemplo. En este punto, la relación es x2 en x1 igual a un c. Entonces yo voy a estar acá con una tasa de sustitución técnica determinada. Si yo me desplazo, ¿cierto?, a través de esta isocuanta, claramente la tasa de sustitución técnica va a cambiar. En este caso yo voy a aumentar la tasa de sustitución técnica. Y si el aumento, por ejemplo, en 1%, ya no sería TCT, sino sería 1,01 TCT, si yo lo aumento en 1%, entonces lo que estamos diciendo es que aquí la proporción va a variar también en 1%, en este caso aumentar porque es positivo. O sea, ahora tendríamos 1,01 C. ¿Se entiende? ¿Les quedó claro la definición de elasticidad de sustitución? ¿Puede repetir de nuevo el ejemplo, por favor? Ya. La elasticidad de sustitución... El gráfico. No, sí. Es que necesito complementar esto. Si yo varío la proporción de la tasa de sustitución técnica en un 1%, ¿cuánto varía? A ver, mejor dicho, si yo varío, o mejor dicho, si yo aumento la tasa de sustitución técnica en un 1%, ¿cuánto va a aumentar o cuánto va a variar la proporción entre los factores productivos porcentualmente? Entonces, si yo parto con una TCT determinada y una relación de factores productivos determinada, es decir, esto y esto, si yo aumento la TCT en un 1%, voy a estar acá. Y en esa relación, ¿ya?, yo voy a tener esta elasticidad de sustitución. O sea, si aumenta la TCT en un 1%, la relación entre los factores productivos también va a aumentar en un 1%. ¿Por qué? Porque es positivo. Entonces, eso implica que si antes estaba en una relación x2 partido en x1 igual a c, a un número determinado, entonces ahora voy a pasar a c más el 1% de c. Por eso es 1,01c. Porque aumenta en un 1%. En general, si aumento la TCT en un 1%, esta relación debería ser 1 más el sigma partido en 100 por SC. ¿Se entiende? Porque si, por ejemplo, esta elasticidad de sustitución fuera 5, estaríamos diciendo que si aumento la TCT en un 1%, la relación entre los factores productivos va a aumentar en un 5%. ¿Ok? ¿Usted le puede hacer un poco de suma al gráfico que no se notan bien las letras rojas? Estaba difícil. No sabría cómo hacerlo, la verdad. Pero puedo cambiarlo. Ya, aprovechando que voy a hacerlo de nuevo. Letras azules, me imagino, ¿no? Ya, parto con una TCT, una relación x2 partido en x1 igual a c. Entonces, si yo aumento en 1% la TCT, la relación, en este caso en particular, que el sigma es 1, la relación va a aumentar en un 1%. ¿Ok? Te lo voy a borrar. ¿Alguna duda? Ahora quedó más claro. Ya, ok. Ya, entonces ahí estamos listos con el inciso C. Vamos entonces a la ayuda. Bueno, y acá como propuesto dice, obtenga la elasticidad escalar, que es la variación porcentual de la producción ante variaciones porcentuales, ahí me faltó un porcentaje, variaciones porcentuales del factor lambda,
¿ya? Y relacionarla con el rendimiento de escala existente. Me imagino que eso igual lo vieron en clase, ¿cierto? ¿O no lo han visto? Sí. ¿Se acuerdan? Ah, sí lo vieron, ya, perfecto. Ya, entonces esa es la pregunta 1, que está asociada a todo lo que es función de producción. Vimos producto marginal, vimos producto medio, el óptimo técnico, la tasa de sustitución técnica, los rendimientos de escala y la elasticidad de sustitución. Ya, yo creo que es bastante completa en ese sentido, como para que ustedes entiendan lo básico y a partir de eso ustedes se puedan llegar a, digamos, a especializar un poquito. ¿Ya? Ahí cualquier duda en todo caso con respecto a los propuestos me avisa. Entonces ahora vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 dice así: obtenga la función de mínimos costos de producción de largo plazo, que depende de W1, W2 y de Q, dada la función de producción Q es igual a x1 elevado a alfa por x2 elevado a 1 menos alfa, y considere W1, W2 el precio de los factores productivos o insumo x1 y x2 respectivamente. ¿Ya? Ahí claramente Q va a ser la producción. Entonces ahora vamos a pasar a otra parte de este certamen, que sería, ya tenemos la función de producción y todo, pero lo que nosotros queremos como firmas, como estrategia de largo plazo, dentro del conjunto de estrategias, ya aquí vamos a ver la más básica, que es minimizar los costos. Ya, nosotros queremos minimizar los costos. Claramente hay otras estrategias, por ejemplo, como firma podríamos aplicar, no sé, desarrollar tecnología a partir de innovación y desarrollo, ¿cachai? Podemos usar patentes, podemos, no sé, ¿qué más puede ser? Bueno, distintas cosas que van a ver en dirección estratégica, ventajas competitivas, etc. O sea, hay un abanico de cosas que pueden hacer las empresas, pero nosotros en microeconomía, al menos en este ramo, nos enfocamos en la más básica, ya que es la minimización de los costos. ¿Ok? Entonces, vamos allá. Me conecto. Ya. Entonces tenemos ahora la pregunta 2. Ya. Nosotros entonces lo que vamos a querer hacer es minimizar en x1 y en x2, que son nuestros factores productivos, la función de costos, que depende de x1 y de x2. Y esta es igual a el precio del factor productivo x1 multiplicado por la cantidad de factores productivos x1 que yo voy a adquirir, más el precio del factor productivo x2 multiplicado por la cantidad de factores productivos x2 que yo voy a adquirir. ¿Ya? Pero claramente eso está condicionado a que yo voy a producir una cantidad determinada Q, que nosotros vamos a mantener fija. ¿Ya? Y esta es igual a la función de producción. Claramente la función de producción, una vez que yo obtenga los factores productivos, ¿cierto?, me va a dar una cantidad Q de productos. Entonces en este caso sería x1 elevado a alfa por x2 elevado a 1 menos alfa. Gráficamente, lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. Esto, por si acaso, ¿ya lo vieron? Me imagino que lo vieron hoy, ¿no? Sí. Ya. Ya, perfecto. Ya tenemos x1, x2, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una isocuanta Q igual a F de x1 y de x2. Y lo que nosotros vamos a hacer, entonces, es llegar al mínimo costo. Por ejemplo, yo podría estar en este costo, ¿cierto? Podría estar en este costo, pero este ya no es factible, y así, hasta llegar a este costo que está acá, para producir esa cantidad determinada Q. Un poquito más. Ahí. Ya, perfecto. Entonces este es el costo, W1, X1 más W2, X2. ¿Ya? Ya, eso. Vamos a estar entonces en este punto de tangencia. Si ustedes se acuerdan, por la tangencia, aquí también se cumple que la tasa de sustitución técnica, ojo, en dos variables, ¿sí?, es igual a, en este caso, W1 partiendo W2. O sea, a la relación de los precios relativos. En este caso, de los salarios relativos, podríamos decir. O del precio de los factores productivos. ¿Sí? ¿Se entiende?
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, al ser un problema, digamos, con restricción, es encontrar el lagrangiano, que depende de x1, de x2 y de un lambda perteneciente a los reales. Esto sería igual a la función que nosotros queremos optimizar, más el lambda, el valor propio, por la restricción. Ojo que este es el caso primal, por si acaso. Este es el caso primal en teoría de la firma. Nosotros queremos minimizar los costos sujetos a un nivel de producción determinado. Entonces, derivamos esto con respecto a x1. Esta sería la derivada de los costos, ¿cierto? Con respecto a x1, que sería W1, ¿sí? Menos el lambda por la derivada de la función de producción con respecto a x1. Ojo ahí, porque la derivada de f con respecto a x1 es el producto marginal. ¿Ya? De hecho, a ver. No, sí, está bien. Sería entonces alfa por x1 elevado a alfa menos 1 por x2 elevado a 1 menos alfa. Y esto es igual a 0 para encontrar el óptimo, ¿cierto? De igual manera, sería horrible. De igual manera, derivamos con respecto a x2, nos quedaría w2 menos lambda por 1 menos alfa por x1 elevado a alfa por x2 elevado a menos alfa, igual a 0. Y con respecto a lambda, que nos daría la restricción original. Nos daría q menos x1 elevado a alfa por x2 elevado a 1 menos alfa igual a 0. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ya. Ojo entonces que en dl de x1 nosotros llegamos a w1 menos lambda por el producto marginal de 1 igual a 0. En dl, en dx2 nosotros llegamos a w2 menos lambda por el producto marginal de 2 igual a 0. Entonces si despejamos el lambda, nos quedaría w1 partido en producto marginal de 1 es igual a w2 partido en producto marginal de 2. Es lo mismo que producto marginal de 1 dividido en producto marginal de 2 es igual a W1 partido en W2. Y es igual a que la TCT se igual a W1 partido en W2, que es justo lo que les puse acá arriba. Ojo que este es para el caso de dos variables, como les dije. Entonces nosotros podemos hacer eso. Entonces podríamos fácilmente solo tomar acá la tasa de sustitución técnica e igualarla a la relación de precios. Pero yo estoy haciendo el camino largo para que entiendan de dónde se llega a eso. Entonces tomando, esta es la expresión 1, esta es la expresión 2, esta es la expresión 3, de 1 y 2, nosotros tendríamos que W1, espera un poco, dividido en alfa x1 elevado a alfa menos 1 por x2 elevado a 1 menos alfa, ¿sí? ¿Estoy bien? Ya. Es igual a W2 dividido en 1 menos alfa por x1 elevado a alfa por x2 elevado a menos alfa. ¿Ya? Entonces nos quedaría esto 1 menos alfa por W1, lo podemos decir solo así. Ya, 1 menos alfa por W1 por, si pasamos el x1 de la derecha hacia la izquierda, o sea, hacia el numerador de la izquierda, nos quedaría x1 elevado a alfa menos alfa más 1, o sea, x1, y acá nos quedaría alfa W2 por x2. Si pasamos el denominador de la izquierda de x2 hacia el numerador de la derecha, nos quedaría x2 elevado a 1 menos alfa menos alfa. O sea, 1 menos alfa más alfa es 1. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Entonces ahora despejamos. Yo, por ejemplo, voy a despejar x2 en función de x1. Entonces x2 corresponde a 1 menos alfa partido en alfa por W1 partido en W2 por x1. Y esta es como nuestra relación de x marginalidad, si queremos verlo así. O sea, es esta acá. La tasa de sustitución técnica es igual a W1 partido en W2. Ya, entonces, esta es mi ecuación 4. Y ahora, de 3 y 4, es decir, reemplazando esta condición en nuestra función de producción, ¿ya? En nuestra isocuanta en este caso, nos quedaría que Q es igual a x1
elevado a alfa por x2 elevado a 1 menos alfa. Pero x2 es esto de acá. 1 menos alfa partido en alfa por W1 partido en W2 por x1. Todo esto elevado a 1 menos alfa. Esto es lo mismo que x1 elevado a alfa por 1 menos alfa partido en alfa elevado a 1 menos alfa por W1 partido en W2 elevado a 1 menos alfa por x1 elevado a 1 menos alfa. ¿Ya? Esto es igual a 1 menos alfa partido en alfa elevado a 1 menos alfa por W1 partido en W2 elevado a 1 menos alfa por x1. Y por lo tanto, la cantidad óptima del factor productivo x1 tendría que ser alfa partido en 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa por W2 partido en W1 elevado a 1 menos alfa por Q. ¿Ya? Y el mismo análisis, esta vamos a hacer la ecuación 5. Nosotros podemos llegar a la expresión del factor productivo óptimo x2, ¿cierto? Reemplazando 5 en la relación 4. Y esto nos quedaría 1 menos alfa elevado a alfa, todo esto elevado a alfa, por W1 partido en W2 elevado a alfa, por Q. ¿Se entiende hasta ahí? Esta es la ecuación 6, si quieren verla así. Sí. Ya. Aquí más que nada es como el desarrollo matemático, ¿ya? Igual es importante que sepan hacer esto, porque y suelten la mano con esto, porque una equivocación hace que ya de por sí no lleguen a la función de costo, y eso ya empieza a descontar puntos. Entonces ¿Te ahí... puedo hacer una consulta? Sí, dale. Mira, cuando comienza el ejercicio, donde dice la función de mínimos costos de producción de largo plazo, ¿cierto? Ah, esto es como, como el problema dual, el profe dijo en la mañana, le pregunté yo. Y en caso que quisiéramos maximizar el beneficio, ¿cuál sería el supuesto? Si en este caso es Q igual a X1 alfa, X2, sería el de arriba, pero no sé si me explico. Claro, eso lo vamos a ver después, pero mira, tú con esta función de mínimos costos, es la función de costos que tú operarías en tu firma, ¿cierto? Sí. Ya, luego, tú sabes que los beneficios son los ingresos menos los costos, ¿cierto? Entonces, Ya. esos costos de ahí tendrían que ser los mínimos costos de producción. Ya. Entonces, si tú quieres como firma maximizar tus beneficios, ¿cierto? Lo que tú tienes que hacer es maximizar esa relación, o sea, y esto lo vamos a ver después en todo caso, después lo borro. Yo quiero maximizar mis beneficios, que es los ingresos que yo obtendría por esta producción Q, menos los costos asociados a esa producción Q. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una función de producción que sería, sería como así, este sería P por Q, los ingresos. Sí. Por otro lado tenemos esta función de costos, que es la que nosotros obtendríamos ahora ya, que es así. Entonces nosotros queremos la máxima diferencia de ello, pero de manera que claramente los ingresos sean mayores que los costos. Porque acá tenemos la máxima diferencia, pero me faltó aquí decir que esto es C y esto es Q. Ya. Entonces nosotros queremos maximizar esa diferencia. O sea, nosotros queremos este punto acá. En este punto nosotros tendríamos Q asterisco, porque el ingreso ya está en su máxima diferencia con el costo. O sea, ahí obtendríamos el mayor beneficio. Entonces, estos costos, ¿de dónde lo obtenemos? Lo obtenemos de acá arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos determinando para un nivel de para un nivel de producción cualquiera, minimizar los costos. ¿Sí? Entonces obtendríamos la función de mínimos costos para un nivel de producción cualquiera, y luego de eso nosotros obtenemos la producción que optimiza. ¿Ya? Y eso lo reemplazamos en nuestra función de costo, en nuestra función de ingreso, y obtenemos nuestro beneficio. ¿Se entiende el análisis? ¿O no, Sí. ¿Sí? Sí. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es encontrar la función de mínimos costos, que depende de algún nivel de producción. Y luego, que es algo que vamos a ver en la siguiente ayudantía,
es encontrar la producción óptima. Espérenme un poco que otra vez se volvió a desconectar, no sé por qué. No, eso no. No sé por qué. Qué raro, dice no se puede conectar. No sé qué habrá pasado. Ay, ay, ay. No, me dice que no me puedo conectar. No sé por qué. Esto. No sé. Ya, pero bueno, ahí tenemos entonces los factores productivos. Volviendo a lo que nosotros estábamos haciendo, ¿cierto? Minimizar los costos sujetos a un nivel de producción determinado. Ok, entonces dado que tenemos los factores productivos óptimos, ahora es cosa de reemplazar esos factores productivos óptimos en nuestra función de costo original, y así nosotros obtenemos una función que va a depender de los precios de los factores productivos, W1, W2, y del nivel de producción Q al que nosotros hayamos fijado, ¿cierto?, nuestro isocuanto. Por lo tanto, la función de costos de largo plazo, vamos a ponerle LP, que depende de W1, de W2 y de Q, será igual a W1 por X1 asterisco más W2 por X2 asterisco. ¿Ya? Entonces, ahí haciendo el análisis, nos quedaría alfa partido en 1 menos alfa por W1 elevado a 1 dividido en W1 elevado a 1 menos alfa, eso es lo mismo que W1 elevado a 1 menos 1 menos alfa, o sea, W1 elevado a alfa, por W2 elevado a 1 menos alfa, por Q. Más, aquí me faltó un 1 menos alfa. Más 1 menos alfa, dividido en alfa, elevado a alfa. Ya, aquí sería W2 por X2, o sea, W1 elevado a alfa, por W2 elevado a 1 menos alfa. Y por Q. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Entendieron lo que hice? Sí. Ya. Entonces aquí llegamos a lo siguiente. Alfa partido en 1 menos alfa, elevado a 1 menos alfa, más 1 menos alfa, partido en alfa, elevado a alfa, multiplicado por W1 elevado a alfa, multiplicado por W2 elevado a 1 menos alfa, multiplicado por Q. Esto se puede reducir aún más. Nos quedaría alfa elevado a 1 menos alfa, por alfa elevado a alfa, más 1 menos alfa elevado a alfa, por 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa, y todo esto dividido en alfa elevado a alfa, 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa. Todo eso por W1 elevado a alfa, por W2 elevado a 1 menos alfa, y por Q. Ya, alfa, esto que está acá, esto que está aquí, nos quedaría alfa elevado a 1, alfa, y acá nos quedaría 1 menos alfa. ¿Ya? Entonces, alfa más 1 menos alfa es 1. Y de esta manera, entonces llegamos finalmente a que la función de costo de largo plazo, que depende de W1, W2 y de Q, es igual a W1 elevado a alfa, W2 elevado a 1 menos alfa, dividido en alfa elevado a alfa, por 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa, multiplicado por Q. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta es una función, no sé si lo piden, déjenme buscar. No, no dice nada. Pero, si se dan cuenta, esto es una función lineal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No, porque todo esto es un número. Entonces, lo que está diciendo es que los costos crecen linealmente a medida que yo produzco más. Es decir, presentamos rendimientos constantes de escala. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta.
¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O todo bien? Chicos, chicas. De momento, ¿Por qué dice que los rendimientos son constantes de escala con el gráfico? No, eso no me queda claro. Porque la función es lineal. Entonces lo que estás diciendo es que si la producción aumenta, no sé, pues de Q1, de Q a 2Q, entonces los costos que antes eran C, ahora van a ser 2C. Claro, sí. O sea, no sé, ¿o sí? Claro, sí, sí, de hecho sí, 12. ¿Se entiende, no? Como que si tú produces el triple, te va a costar el triple. Algo que en verdad en la vida real no es muy creíble, que digamos. Ya todos sabemos que solamente si yo produzco más, puede que llegue incluso a costar más. Eso ya, bueno, está asociado a otras cosas. Por ejemplo, quizás una, no sé, una planta. Me acuerdo de un caso que vi en legislación empresarial, donde decían que el sabor italiano, por ejemplo, llegó a un punto donde se expandió tanto que la estructura de coste era tan alta que al final se hizo insostenible, como que mayor producción implica necesariamente mayores beneficios o mayores ingresos. Puede incluso ser que los costos sean incluso más altos. Entonces, ojo, ahí, ese sería un caso de rendimientos de creciente escala. En este caso, lo que estamos diciendo es que, mira, si tú aumentas, si tú tienes actualmente una planta y te cuesta, no sé, una cantidad ya, no sé, 100 palos mensuales, si tú abres otra segunda planta con estos rendimientos de escala, ¿cierto? Con esta función de producción, entonces, en vez de salirte 100 palos en total, ahora te va a salir 200 palos en total. ¿Se entiende? Por eso es rendimientos Claro, constantes. pero ahí, entonces, esa pendiente, toda esa constante debiese ser 1. En este caso, si por ejemplo fuera un tercio o 5Q, C igual a 5Q, ¿cachai? Igual seguiría siendo lineal, pero no veo el rendimiento de escala, ¿no? Pero ahí lo voy a ver después, Ya, sí, ¿cachai? pero mira, básicamente cuando tú tienes estructuras de costo que son lineales, tú puedes decir que tienes rendimientos constantes de escala. De hecho, si nosotros vamos a la función de producción Q, y tú esto lo pasas a lambda x1 elevado a alfa, lambda x2 elevado a 1 menos alfa, te das cuenta que llegas a lambda por x1 elevado a alfa por x2 elevado a 1 menos alfa, que es lambda veces la función de producción. Como que esa es la relación, ¿ya? O sea, la tecnología de producción que tú tienes hace que como tú tengas rendimientos constantes de escala, tu función de costos sea lineal. Entonces, si tú ves una función de costos lineal, puedes decir, sin necesidad de comprobarlo, que tienes rendimientos constantes de escala. ¿Ya? Ya, ok. Vale, gracias. Ok. En todo caso, voy a profundizar más de eso en la siguiente ayudantía, que es la del lunes. Pero sí, ya. Ahí estamos entonces con la pregunta 1. Y ahora la 2 nos dice, encuentra la función de costos de corto plazo, suponiendo que el factor x2 se encuentra fijado en un valor x2 bar. ¿Ya? Entonces aquí vamos a la 2. Espérame un poco. Ahí sí. Entonces lo que vamos a decir es que ahora x2, la variable x2, está fija. Por lo tanto, como está fija, no vamos a poder optimizar esa variable necesariamente. ¿Ya? Y en ese caso, nosotros estaríamos diciendo que estamos en el corto plazo. Entonces ahora lo que queremos hacer es minimizar solo en x1, w1 x1, más w2 por x2. Pero este se encuentra fijo. Sujeto a que la cantidad q es igual a x1 elevado a alfa por un x2 que está fijo elevado a 1 menos alfa. Esto es mucho más fácil porque nosotros sabemos que q es igual a x1 elevado a alfa, x2 elevado a 1 menos alfa, que sería igual a que x1 elevado a alfa es igual a q partido en x2 elevado a 1 menos alfa. ¿Por qué? Porque x2 está fijo. O sea, es un número. ¿Sí? Y por lo tanto, x1 tendría que ser, voy a dejarlo así, 1 partido en x2 elevado a 1 menos alfa. Uy, espérame. Podríamos dejarlo así, estoy pensando. Elevado a 1 menos alfa partido en alfa por q elevado a 1 partido en alfa. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Sí. Ya.
Ya, entonces, en la función de costos de corto plazo, W1, W2 y de Q, tendría que ser W1 por el X1 que nosotros encontramos, más W2 por SX. Entonces sería entonces W1 por 1 partido, si quieren, lo vemos así, X2 elevado a 1 menos alfa partido en alfa, ¿cierto? Por Q elevado a 1 partido en alfa, más W2 X2. ¿Ya? Aquí en este caso, si ustedes se acuerdan en el anterior, bueno, aquí va a depender, digamos, la estructura que tengamos. Pero acá si tenemos Q, ahora vamos a partir de un determinado punto. No sé cómo es la función de costo, pero vamos a partir acá, en W2X2, que ese es nuestro costo fijo. Si nosotros producimos 0, aún así tenemos que pagar este costo fijo, que es W2 por X2. Porque estamos en el corto plazo, ¿ya? Acá la función era lineal, pero acá va a depender del factor de alfa. Si, por ejemplo, alfa fuera un medio, tendríamos rendimientos decrecientes de escala, porque la función de costo sería así. A medida que yo produzco más, entonces, como es una cuadrática, ¿cierto? Los costos van a aumentar aún más. Rendimientos decrecientes. Y eso ustedes lo pueden demostrar. Si nosotros tendríamos que alfa fuera 1, entonces tendríamos una función de este estilo, lineal, tendríamos rendimientos constantes de escala, y si alfa fuera mayor que 1, por ejemplo, alfa y fuera 2, tendríamos Q elevado a un medio, o sea, la raíz, sería una cosa así, tendríamos rendimientos crecientes de escala. A medida que aumentamos la producción, los costos sí aumentan, pero cada vez menos. ¿Ok? Entonces, eso. Ya. Y estaríamos. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Este análisis? Hoy estamos fritos, ya no da más la cabeza. No, falta Algo, profe. repasar nomás y meditar. Ya. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Sí se entiende? Ya. Ya, pues entonces ahí estamos con esa pregunta. Y ahí estaríamos con la identidad, de hecho. A ver, nos queda un propuesto, lo voy a mostrar al tiro. Aquí está. Demuestre que al optimizar el factor fijo de X2 en el corto plazo, los costos de ambos horizontes temporales son iguales. ¿Ya? Ahí no sé si ustedes se ¿Lo acuerdan. podríamos hacer ahora o no? ¿Cómo, perdón? ¿Ese se podría hacer? Yo creo que lo mejor es que ustedes intenten hacerlo, como que ustedes le metan mano. Porque solo así me puedo asegurar que ustedes realmente entendieron esto. Y de todas maneras, si tienen alguna duda, me preguntan. Pues sí, yo obviamente Es les que voy a... lo que pasa es que este es un programa vespertino y yo creo que la mayoría trabaja y Ujú. entonces el fin de semana algunos estudian, están con la familia, no sé. No, sí, estoy de acuerdo, pero esto considerarlo como que no es ¿No obligatorio. recomienda hacerlo nosotros? Yo creo que para su estudio es bueno hacerlo usted. No es obligatorio, no es necesario que lo hagan. Pero si ustedes quieren estudiar y quieren, digamos, prepararse mejor, les propongo eso. ¿Ya? Así No, que porque eso. como la ayudantía está hasta la 1:30 parece, ¿o no? Supuestamente no. A mí me habían dicho que era de 12:45, así que no sé. Pero mira, A la una. hasta la 1, sí. Pues. Entonces, Ya. como te Ya, no, digo, está bien, nos pasamos, si hay que respetar, pero yo hubiera hecho eso, pero bueno, nos pero pasamos. Pero si quieres hazlo, pues no hay problema, hazlo y si tienes dudas, me avisas. Pues. De esta manera vas a entender también, pues vas a decir, ah, ya, esto es así porque así. Como que hay que meterle mano también, pues no solo verla yo en ti. Eso voy. Y si tienen dudas, como les dije, yo estoy totalmente dispuesto a ayudarlos. Pues si tienen alguna duda en el proceso, que no entendieron bien cómo se hacía, yo les explico más o menos para que lleguen a la situación y así también se preparan para el certamen. Que eso es lo importante. Ya, Sí, ya. Así que eso. Ahí están entonces los propuestos, son 3 propuestas. Con lo que vimos, creo que no deberían tener como problemas, aparte tienen que complementarlo con los estudios, ¿ya? Como les digo, no es obligatorio, pero les puede servir, digamos, en su proceso de aprendizaje. ¿Ya? Ok, Cristian, gracias. Y en esto sería como para el certamen, ¿verdad? En esa línea. Claro, sí, pues, en esa línea. De hecho, trato de que las ayudantías, digamos, se parezcan o traten de ayudarlos lo mayor posible para el certamen. Obviamente no voy a hacer que el certamen sea el fiel reflejo de la ayudantía, No, pero, sí. Bien. pero sí que los preparen como una base, como para que ustedes puedan después estudiar por su cuenta y que les vaya súper bien. ¿Ya?
Así que eso, pues, eso fue teoría de la producción, de la producción, la función de producción, y también minimización de costos. La siguiente ayudantía vamos a seguir a profundizar con un poco de la minimización de costos, y también vamos a ver lo que es maximización de beneficios, que es algo que ya hablamos un poco antes. Así que eso, pues, muchas gracias por quedarse, y nos vemos el otro. Dime nomás. ¿Cuándo puedes subir el video de esto y idealmente el escrito igual? Sí, lo subo de inmediato. Terminamos acá y lo voy a subir. ¿Ya? Para Súper, que muchas ustedes- gracias. Ok, Muchas gracias, Felipe. Cristian. Ya, que estén Muchas muy bien. gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias. También. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias.